Hola, buena tarde a todos nuestros seguidores de Metropolitano Noticias. Como saben, siempre tenemos invitados de lujo. En 5 palabras, una respuesta. Y justo hablando de ciertos temas y que tiene mucha relación con uno de los libros que nos ha presentado el doctor Eloy Morales Brandt, acerca de la tutela precisamente de derechos. El día de hoy queremos abordar algunos tópicos, pero he de referir que el doctor que amablemente hoy nos acompaña, pues obviamente algunos de ustedes ya lo conocen, algunos otros pues es su primer contacto con él, y quiero hablar un poquito de nuestro invitado. El doctor José Luis Eloy Morales Brandt es egresado de la licenciatura en Derecho y maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestría en Derechos Humanos también por la Universidad de Alcalá, Madrid, certificado de estudios avanzados en doctorado en Derecho Penal y procesal por la Universidad de Sevilla, España, estudios de doctorado y Derecho por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit. Cuenta con más de 50 artículos publicados, pero en lo que va del año yo creo que ya vamos en los 100, ¿verdad? Revistas nacionales e internacionales, así como más de 25 libros publicados como autor y coautor relacionados con sistema de justicia penal, derechos humanos, entre los que destacan Juicio Oral Penal, Práctica y Técnicas de Litigación, por la editorial Trois Publi. 2018, y también Derecho Penal, Análisis Crítico por la Universidad Autónoma de San Luis en 2016, Proceso Penal, Tutela de Derechos, que ya la hemos tenido aquí precisamente presentando en 2021, por Tirant Blanc, y actualmente se desempeña como director de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por eso y por muchas otras cosas más, por la gran trayectoria y el conocimiento, el día de hoy acudimos al doctor Eloy Morales Brandt para hablar de algunos temas que se han sentado a nivel nacional, como el tema de la intervención de comunicaciones y todo lo que ha girado en torno a este tema. Y precisamente hablando de estos tópicos, nuestras 5 palabras o ejes temáticos son precisamente la inviolabilidad, en que consisten las comunicaciones, cuándo se va a intervenir, la investigación per se y la autorización para que se dé, en su caso, el llegar a esta comunicación. Adelante, me gustaría que empezáramos, si de ser posible, con el primer concepto, que sería la inviolabilidad, doctor. Hola Keren, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas y a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, en ese aspecto del tema de la intervención de comunicación privada, como dices tú, un tema muy reciente por ciertos acontecimientos que ocurrieron a nivel nacional. Y en este aspecto, bueno, hablar de que las comunicaciones pues van relacionadas principalmente con lo que es el derecho al libre desarrollo de personalidad de un ser humano, a su intimidad, a su privacidad, es la forma en que puede expresarse, puede compartirse y desarrollarse. Entonces, el tema de la inviolabilidad de las comunicaciones, el primer concepto, vendrá siendo esa protección que tenemos todas y todos como seres humanos para que nuestras comunicaciones no sean intervenidas arbitrariamente. Es decir, que tengamos la confianza y ese círculo, ámbito de confianza para poder expresarnos, para poder transmitir un mensaje, lo que viene siendo un emisor-receptor, que es una comunicación, sin que personas no autorizadas puedan ingresar a ese mensaje, escuchar el contenido y sobre todo utilizar el contenido del mensaje, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, a nivel constitucional, el artículo 16 nos protege de ese concepto en ese sentido, y también el derecho internacional en materia de derechos humanos. Pero aquí el tema importante, como decíamos, es una intervención indebida, es aquella que sea arbitraria, por lo cual vamos a ver que hay intervenciones válidas. Justo hablando de estas intervenciones válidas y las no válidas, entramos precisamente al tema de la comunicación, que ahorita nos retomaste en esta respuesta, ¿no? De qué puede entenderse por comunicación. Ya mencionaste de manera general qué podríamos entender por una comunicación, porque sabemos que pues tenemos el cierto temor, ¿no? Un mundo nos vigila, como dicen por ahí, de que pues si en el más allá, digo yo, nos están escuchando hasta de que estamos romanceando o de que estamos diciendo algo sin sentido o algo que está relacionado con una investigación. Entonces, doctor, en torno a este concepto de la comunicación per se.
Sí, la comunicación es una expresión de sentido. O sea, la comunicación es una expresión de un ser humano donde transmite una idea principalmente, un mensaje, y se requiere para que exista una comunicación lo que viene siendo un emisor, la idea y un receptor, es decir, un nudo con la idea entre alguien que emite la idea, alguien que escucha y retoma la idea. En este aspecto, las comunicaciones pueden ser variadas. Regularmente, cuando hablamos de comunicaciones, y sobre todo en materia jurídica, nos enfocamos principalmente a llamadas telefónicas, ¿no? Pero se refiere a cualquier mecanismo o forma de comunicación. Puede ser una comunicación verbal, puede ser una comunicación por escrito, puede ser vía electrónica, puede ser vía telefónica, puede ser a través de signos incluso, o sea, cualquier tipo de comunicación, hasta burdamente con señales de humo, vamos a decirlo así, pueden entrar en una cuestión de comunicación y bajo esa perspectiva, bueno, es parte de esa protección, ¿no? De esa expresión o de esa información. Y pues bueno, finalmente todas estas comunicaciones en un momento determinado sí pueden ser intervenidas válidamente. No solamente nos referimos como casi siempre nos relacionamos, insisto, con, por ejemplo, telefonía o telefonía celular, sino cualquier tipo de comunicación puede ser intervenida en un momento determinado por el Estado. Y justo ahorita que nos mencionabas este concepto, puede ser intervenida, es el siguiente concepto, la intervención. ¿Cuándo será válido esta posibilidad de intervención? ¿Cuándo no? Porque obviamente sabemos que desde el fuero federal, desde donde se pueda visibilizar este tema, existe la autorización, ¿verdad? Algunos jueces especializados de autorización. Pero bueno, qué mejor que tú como experto nos comentes esto acerca de la intervención, doctor. Sí, la intervención de comunicaciones es ingresar a la información que se da a través de la comunicación. Particularmente en nuestro Estado de Derecho en México, esa intervención, es decir, poder ingresar a las comunicaciones de otra persona para utilizar esa información, solo se puede dar en materia penal. Ese es el primer tema. Solamente en investigación delictiva, hasta el momento no hay otra autorización. Hay un intento ahí de reforma constitucional que por suerte ha estado dormida y ojalá siga dormida, que quieren dar la autorización y ampliarla también en materia administrativa y en materia fiscal, en cuestión de impuestos. Pero en la actualidad es solamente en materia delictiva. Cuando se está investigando un hecho delictivo es cuando se puede intervenir una comunicación. ¿De qué maneras? ¿De qué formas? Como bien lo comentabas. Pues hay dos formas de intervenir. Una cuando intervienen los particulares y otra cuando intervienen las autoridades. Cuando un particular interviene, puede utilizar la información, pero siempre y cuando forme parte de la comunicación y él formando parte de la comunicación le intervenga. ¿Por qué? Estamos hablando de, por ejemplo, tú y yo en este momento, ¿no? Estamos charlando, estamos platicando. Si surgiera alguna Bueno, información. hago un stop ahí. Hay muchos que nos están escuchando. Ah, no, sí, también. Pero la comunicación directa es tuya y mía. Los demás Claro, solamente están como receptores, pero no hay un enlace de exacto, comunicación. Pero, exacto. por ejemplo, estamos hablando tú y yo, y si yo en este momento diera información sobre un hecho delictivo, y tú dijeras, ¿sabes qué? Pues esa información la voy a llevar a la autoridad, sería válido porque tú formas parte de la comunicación y tú estás grabando esta comunicación, o sea, tú estás interviniendo en la comunicación. Pero justo, qué bueno que pusiste, por ejemplo, los terceros que nos están viendo, si ellos grabaran la comunicación y la quisieran llevar, no sería válido, porque no forman parte de la comisión, de la comunicación directa entre emisor y receptor. O sea, en ese aspecto yo no podría alegar, por ejemplo, ay, es que yo no le di autorización a Keren para que sacara esa información y la llevara ante la Fiscalía de Puebla. No, es que no necesito dar la autorización porque la comunicación es única. Entonces, cada parte se arriesga lo que pueda hacer la otra con la información. Por eso es importante que el particular participe en la comunicación y sea quien directamente la interviene. El otro supuesto es cuando la autoridad interviene, es decir, cuando no es el particular y la autoridad quiere intervenir. Ahí tenemos dos procesos. Lo que viene siendo en casos locales, en lo que viene siendo a nivel estatal, que ahí la intervención va a ser solicitada por la fiscal o el fiscal general del estado que corresponda a una jueza o juez de distrito federal o una jueza o juez de control federal especializada. Y en materia federal, que sí puede ser incluso el fiscal general, puede ser cualquier otra autoridad que la ley establezca, y sí da mayor amplitud,
pero también siempre y cuando se autorice a la jueza federal o juez federal. Es decir, para que una autoridad intervenga las comunicaciones, sea materia local, materia federal o materia militar, quien tiene que autorizar es una jueza o juez federal de control o de distrito. De lo contrario, la intervención también sería inválida. Y en este aspecto, no solamente es ir a pedir la intervención, sino que hay que justificar que efectivamente hay un proceso de investigación, que ese proceso de investigación nos da elementos de que muy posiblemente en las comunicaciones de la persona investigada se pueda obtener información y es por eso que se puede solicitar. Y ahí es justo el tema donde decíamos, intervenciones arbitrarias son las que se protegen. En este caso no serían arbitrarias porque serían justo las legitimadas tanto a nivel constitucional como a nivel internacional. Justo hablando de esa legitimación en la intervención de las comunicaciones de la cual nos has mencionado con esta distinción muy práctica que nos haces, de esta charla clase, digo yo, nos lleva a este concepto también de la investigación, ¿no? Porque en muchas ocasiones, como nos comentabas, doctor, acerca de que se pensaba, ¿no? Que era muy lejano, quizá en otro tiempo, solicitar o acceder a esta forma, ¿no? De comunicación, porque se veía, no solo la fiscalía lo podría hacer. Justo en este concepto en torno a la investigación y la importancia de estas comunicaciones y su aportación, doctor. La investigación. Sí, en la investigación de hechos delictivos, en muchos casos es importante, sobre todo ahora que se ha evolucionado mucho las tecnologías de la información y no solamente la evolución, sino que la gran mayoría de las personas tiene posibilidad de acceder a esas tecnologías de la información. A lo mejor no tenemos para comer, pero tenemos para un celular de 200 pesos y lo traemos ahí de arriba para abajo y podemos estar texteando, mensajeando vía WhatsApp u otro tipo de aplicaciones. Entonces, justo este tema de cómo las tecnologías de la información han evolucionado, si ustedes se han dado cuenta, pues prácticamente la información la tenemos al momento, ¿no? En vivo y a todo color. Y mucha de esa información es indispensable o sirve en un momento dado para la investigación de hechos delictivos, así como estamos llenos de cámaras en algunos estados, pues no solamente estamos llenos de cámaras a nivel estatal, los mismos teléfonos móviles, los mismos celulares, otro tipo de instrumentos, también trae cámara ya incluida, la gente prácticamente va grabando su vida, va grabando el entorno. Entonces, todas estas herramientas de información es lo que la autoridad está empleando como tecnologías también y estrategias de investigación. Entonces, forman parte de la misma avanzada, como bien dices tú, a lo mejor antes era muy complicado y la comunicación o la intervención de comunicaciones que entendíamos era la de los simples informantes, es decir, los policías encubiertos que entraban, escuchaban, entablaban comunicación, trataban de tomar notas y entonces intervenían y daban la información a la autoridad. Era la forma de intervenir las comunicaciones, ¿no? Prácticamente llevando testimonios de personas que escuchaban lo que otras personas decían. Pero en este aspecto ya con estas tecnologías pues viene una herramienta muy importante para las autoridades, pero al mismo tiempo es una herramienta muy peligrosa. Muy peligrosa ¿por qué? Por la difusión indebida de esa información, justo por la ilicitud en esos contextos. O sea, si bien acabamos de comentar que hay requisitos de intervención, es bien sabido, y ahí sí se los podemos hablar, a lo mejor no como hecho notorio, pero es muy bien sabido a nivel nacional que a pesar de no cumplirse o no cubrirse con estas intervenciones, se interviene, ¿no? Se intervienen las llamadas, se intervienen los teléfonos, se intervienen todas las tecnologías de información y tristemente ya cuando se ve que se puede obtener algo, entonces cuando va se pide la intervención para tratar de validar ese tipo de trabajos. Es una realidad. Entonces por eso digo, es una herramienta peligrosa, porque así como sirve y ayuda bastante para el esclarecimiento de hechos delictivos, y no solamente para eso, también incluso para defender personas, para garantizar derechos a las víctimas, también en un momento dado se está convirtiendo en un mecanismo de vigilancia, como bien lo dices, más que de investigación, y esos mecanismos de vigilancia, pues hasta cierto punto se utilizan más que en investigaciones como herramientas políticas, ¿no? También como herramientas de golpeteo y herramienta política. Bueno, justo hablando de eso, del golpeteo, ¿no sería también un poco hablar de hasta un poco de populismo, ¿no? En parte porque
Qué curioso, ¿no? Que en ciertos casos, obviamente de delitos considerados pues graves, cuando son mediatizados, subidos al escenario en medios de comunicación, oh sorpresa, salen mil comunicaciones de quién sabe dónde, ¿verdad? Como si brotaran, si se desbordaran, o quizá del más allá, o quizá alguien de Madagascar la trajo hasta este mundo, ¿verdad? Pero bueno, hasta este lado del mundo, pero justo hablando de esto, pasando a nuestro último concepto y la autorización de la que mencionabas, doctor, de que ha sido muy fácil, o la sociedad, se puede llegar a malentender por la sociedad o comprender erróneamente el hecho de que, no pasa nada, ¿no? Pueden subir y escuchar y promover y difundir la comunicación, porque pues se ha normalizado quizá la forma en que se ha llevado a medios muchas comunicaciones. Y precisamente cerrando con este concepto, la autorización, ¿no? De este acto que se puede dar en la investigación, apreciado doctor. Sí, bueno, la autorización va de la mano primero con lo que comentamos al principio, de que esta cuestión de las comunicaciones está relacionada con la privacidad y la intimidad de un ser humano. Entonces, cuando autorizamos, no hay problema, es decir, cuando consentimos, por ejemplo, que se nos intervenga en nuestro cuerpo, que se tome alguna muestra del cuerpo, que se intervenga en nuestro domicilio, porque puedan entrar, o incluso que tengan acceso a nuestras comunicaciones, no hay ningún problema. Es el primer mecanismo de autorización. Cuando el particular al cual se le va a intervenir o afectar su derecho a la comunicación, lo autorice. Por ejemplo, válidamente uno como denunciante puede ir a decir, ¿sabes qué? Me están extorsionando, me mandaron mensajes. Bueno, lo primero que necesitamos es que me autorices, aunque vengas a denunciar, es que me autorices a mi autoridad de meterme a tu teléfono celular para sacar esos mensajes, ¿no? Como tal. Porque la información tengo que verla ahí, tengo que analizar si efectivamente llegó el mensaje, si hubo una comunicación, etcétera. En caso de que no se dé esa autorización del particular, es cuando vienen los temas de la autorización por la autoridad. Pero lo importante a resaltar aquí es que esa autorización, como decíamos, es exclusiva para la investigación de hechos delictivos. Es decir, por mucho que tengamos autorización del particular que interviene en la comunicación y nos la da, o de la autoridad que dio esa autorización para intervenir la comunicación de otro, esa autorización nunca llega a permitir la difusión más allá del proceso de investigación. Es decir, es exclusivo para el proceso de investigación, es exclusivo para el proceso judicial y obviamente es exclusivo para las partes que están involucradas, para la víctima, por el posible autor, sus abogadas, abogados, la fiscalía, los mismos tribunales, pero no más allá. Cuando esta información sale de esas actividades de investigación y llega al dominio público y principalmente a través de medios de comunicación, sí queda muy claro que aunque el que llevara esa comunicación, por ejemplo, fuera la persona que grabó y estuvo en la comunicación y estuviera autorizando, esa autorización es válida. O sea, en el momento en que se difunde esa información a través de medios de comunicación, pues sí, pues por decíamos, tiene un fin principalmente político, un fin principal de etiquetamiento, de evidencia, porque se sabe que esa información de esa manera no funciona o no sirve para efectos jurídicos. Al contrario, se estaría hasta contaminando la información, ¿no? Se estaría contaminando testigos, se estaría contaminando las mismas autoridades y sobre todo se estaría contaminando la administración de justicia porque la finalidad es provocar un juicio popular o una subjetividad popular, ¿no? Que la gente entonces, la sociedad, al escuchar, al ver eso, empiece a interpretar, empiece a opinar y sobre todo empiece a presionar a las autoridades para que resuelvan de una o de otra forma, de las cuales sabrían que si esa información no sale en medios y no se difunde de esa manera, posiblemente no se resolvería así, porque la autoridad tendría que valorarlo de una manera distinta. Entonces, es muy peligroso que esa información fluya independientemente de una supuesta autorización de la persona que grabó, que filmó, que intervino la comunicación, porque no es el mecanismo debidamente correcto o jurídicamente adecuado para llevar esa parte. Tomando en cuenta además que no hay ninguna garantía de que lo que se nos muestra públicamente o se difunde públicamente sea el contenido exacto de la comunicación también, ¿no?
Una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. O sea, son cuestiones muy distintas y regularmente la opinión publicada pues exime o limita o bloquea información que puede sacar de contexto la idea que quiere generar, ¿no? Entonces, por ese lado, la única autorización válida va a ser aquella que dé el particular o la autoridad, pero para efectos del proceso de investigación dentro del proceso de autoridades ministeriales o jurisdiccionales y nunca fuera de sus procesos penales. Claro, justo con eso cierro, apreciado doctor, que esta autorización debe seguir estos cauces legales porque si no caemos precisamente en quizá contaminar la apreciación que se pueda generar de un asunto con obviamente ciertos fines, el angelizar o demonizar a posibles actores, sujetos intervinientes en un proceso, en una investigación que ocurre, ¿no? Y que actualmente sigue ocurriendo en nuestro México lindo y querido, pero agradecerte justo estas reflexiones, apreciado doctor, qué mejor de esta visión que nos compartes acerca de la intervención de comunicaciones, justo en esta semana que se han dado notas al respecto en este tema y que sé que va a seguir dando mucho de qué hablar y con estas reflexiones nos ayudas a ir pues analizando de manera más concienzuda, con mayor conocimiento este tema para toda la sociedad en general, informada, no desinformada, como decías, apreciado doctor, de que solamente se dé una visión de la nota. Y agradecerte el siempre estar en este espacio, este es tuyo también, y esto fue 5 palabras, una respuesta, apreciado doctor. Muchas gracias, Karen. Saludos a todas y a todos. Estamos a la orden.